Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Volvemos al horario nocturno y bueno, aquí con Cristina Rodríguez y con Raúl Baselga en la página Aprende a Conocerte. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Raúl. ¿Y tú qué tal? Yo muy Súper bien. contenta. Me alegro mucho de estar aquí otra vez contigo y con todos los que nos siguen. Muy Muchas bien, gracias. muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal tu día hoy? ¿Cómo estás pasando estos días? Están siendo días muy intensos, Raúl, con los últimos preparativos del curso online en entrenamiento intensivo en autoestima, Muy bien. que quiero agradecer desde aquí a los alumnos que ya se han inscrito en el curso y bueno, de alguna manera redecorando mi vida, redecorando el estudio donde se están grabando las lecciones y bueno, una maravilla. Queremos que ya dentro de muy poco, de una semana, ya esté operativo para todas las Muy personas bien. que ya están inscritas en el curso y para todas las que se inscribirán. Muy bien, pues en Está siendo cuanto... muy bonito, Raúl, porque yo quería transmitir y dejar de alguna manera plasmado toda mi experiencia en referencia al infierno que se vive cuando tu autoestima no está entrenada, cuando crees haberla perdido o cuando crees que está dañada irremediablemente, lo cual es una mentira, pero cuando ya lo estás plasmando en un curso online que sabes que la persona lo va a tener de por vida y va a poder acceder a las lecciones y tener su propio entrenamiento, es muy reconfortante. Muy bien. Es uno de mis sueños cumplidos. Muy bien. Pues en cuanto tengas algo más, sepas en qué momento lo acabáis y lo lanzas. Y aunque la gente ya se puede ir inscribiendo y se puede ir poniendo en Sí, contacto contigo por supuesto que sí, por para supuesto que sí. apuntarse y seguramente les darás más información de la que ahora estás, porque no es el tema del que vamos a hablar. No, Aunque el tema del que vamos a hablar lógicamente, hoy no. aunque lógicamente como te tiene absorta todas estas semanas Sí, con mucho trabajo y con mucho lío, pues yo te tengo que preguntar por ello y es bueno que nuestros espectadores lo sepan y sepan porque estás teniendo unos días un tanto atareados, vamos a dejarlo así, sí, atareados, atareados y muy intensos, y muy con intenso. con mucho aprendizaje, pero también muy reconfortante, como te decía. Claro. Yo, cualquiera que quiera inscribirse en el curso, estamos haciendo una llamada de admisión al curso y de información para la persona que quiera entrar y tiene mi agenda a su disposición para que pueda coger una llamada de información y una persona del equipo o yo misma la atenderemos para ver si realmente está preparada, Muy para bien, ver si realmente ha sufrido lo suficiente como para poner cartas en el asunto. muy bien. Pues ya hemos explicado en qué estás dedicando tu tiempo estas semanas. Bueno, estos meses desde el verano para acá. Sí, Y, y ahora pues vamos a entrar en materia. Hoy vamos a entrar en materia. Cristina Rodríguez, coach personal y de empresa, especialista en relaciones tóxicas, conferenciante, creadora de cursos online. Hay que empezar a decir eso también, porque estás en ello. Y bueno, una magnífica biodescodificadora y terapeuta. Hoy nos va a hablar sobre la muerte, el miedo a la muerte, los conflictos con la muerte. Bueno, un, un tema un poco mágico, pero culturalmente poco aceptado, sobre todo en estas tierras de España, Europa, Sur. Aquí aceptamos poco ese tema. Bueno, pues es tu tiempo, cuando quieras, nos deleitas con tu conferencia. Para mí personalmente este tema es de vital importancia. Es de vital importancia al menos atreverse a comentarlo. Y todavía más en los tiempos actuales con determinadas circunstancias que estamos viviendo. ¿Por qué no decirlo?
Pero la muerte ha sido un tema y es un tema que es en muchas ocasiones a lo primero que tenemos miedo en cuanto tenemos uso de razón, por así decirlo, e incluso, ¿por qué no decirlo también? En el momento de nacer. Nacemos en ese momento del nacimiento y ya lloramos porque ya estamos temiendo por nuestra supervivencia. Cierto. Nuestra mamá teme por nuestra vida cuando se entera de que está embarazada, teme por su vida. En muchas ocasiones las mujeres embarazadas temen por su vida. El hombre que tiene a su mujer embarazada teme a la muerte de ese rol que tenía antes de que su mujer estuviera embarazada. O sea que la muerte conlleva prácticamente toda nuestra existencia. Queremos tener más dinero para no morir. Creemos que si no tenemos dinero, moriremos. Creemos que si no tenemos una pareja, moriremos. Creemos que si no tenemos salud, moriremos. Creemos que si no encontramos trabajo, moriremos. Inconscientemente, todas nuestras inquietudes y nuestras inseguridades son por un miedo a la muerte. O bien a la muerte física, o bien a la muerte de alguna parte de nosotros que creemos que si no tenemos algo material y externo a nosotros, no vamos a poder sobrevivir. Principalmente porque como olvidamos quiénes somos, nos identificamos tanto con este personaje que tenemos ahora que pensamos que morimos. Pero nada más incierto, claro. Claro, porque es un tema de identidad. Es un tema absolutamente de identidad. O sea, nosotros vivimos la muerte de acuerdo a lo que traemos heredado como programa limitante por todos nuestros ancestros. Vivimos la muerte por lo que nuestras autoridades emocionales, padre y madre, nos han hecho vivir, ya sea porque les hemos perdido siendo muy niños, ya sea porque les hemos visto sufrir por perder a alguien, pero la muerte rodea siempre. Es como una nube que parece perseguirnos en todas las instancias. Un tema importante que bien merece la pena, yo en el curso online es uno de los temas a los que dedico 2 lecciones enteras, porque creo que es de suma importancia que nos liberemos en ese sentido, que comprendamos que la muerte es una parte de la vida, es una parte más de la vida y no es nada a lo que tengamos que temer. Y de hecho, tememos a la muerte sin haberla experimentado nunca. Sí, porque seguramente pensamos que es el final. Culturalmente relacionamos la muerte, el nacimiento con un principio y hay felicidad, y la muerte con un final y hay tristeza o sufrimiento. Claro, yo por ejemplo ahora me estoy atreviendo a hablar de la muerte porque creo que es muy interesante. A mí así me lo resultó oír hablar a una persona de manera teórica por todos los datos que tenemos, científicos en muchos casos, de lo que la muerte significa, pero es que hay gente que ni siquiera se atreve ni siquiera a mencionarla. Cuando la muerte, como te decía, forma parte de la vida, es una parte más que nadie ha experimentado y sin embargo lo hemos imaginado de acuerdo a nuestra programación y eso limita en un 80% nuestra vida diaria, limita en un 80 o 90% nuestra creatividad.
limita en un 80 o 90% lo que somos realmente. Nos limita deliberadamente, nos maltrata deliberadamente. Y es porque nuestro inconsciente, como no entiende de muerte ni de vida, no entiende de tiempo, no entiende de espacio, no entiende, lo único que entiende es de lo que nosotros sentimos ante un hecho que imaginamos. Y, por ejemplo, yo he tenido durante muchos años y desde muy pequeña muchísimo miedo a la muerte. Además, yo nací enferma y estuve mis primeros 9 años de vida con una enfermedad grave. Entonces, he vivido mucho el tema de ambulancias, la atención de mi madre, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso luego al final aparece en tu vida como una carga. Por ejemplo, yo lo sufrí mucho cuando tuve a mi niño, porque mi obsesión, mi primer hijo, porque pensé que mi niño se me iba a morir. Es como si la muerte te persiguiera hasta que un día ya acabas tan harto de sufrir por ella que al final te das cuenta de que morirás cuando la vida decida que ya no eres útil aquí. Estés sano o no físicamente, estés despierto o no conciencialmente, estés con una... O sea, si estás aquí es que eres de utilidad. Y el tema de la muerte llegará cuando tenga que llegar y hasta que ese momento no llegue, que desconocemos todos qué es lo que va a suceder. ¿Por qué tenerlo siempre tanto en nuestro presente? Limitando nuestro presente. Hay una frase que dice, dejar que los muertos entierren a los muertos. Es muy profunda. Es muy profunda. Dejar que los muertos entierren a los muertos. ¿Por qué decía esto Jesús de Nazaret? Que era un gran metafísico. Dejad que los que critican entierren a sus muertos. Él hablaba de la muerte en vida física. No hablaba de la muerte del cuerpo físico porque tenía clarísimo que el cuerpo era anecdótico. Él lo tenía claro como gran metafísico que era. Entonces él como fue quien fue y aún a día de hoy seguimos revelando muchos secretos de cómo él practicaba y proponía la metafísica. Decía, dejad que los muertos entierren a los muertos, dejad a los que critiquen, no os hagáis eco de esas críticas ni de esos juicios. ¿Por qué? Porque vivir criticando y juzgando y temiendo es la muerte. Es la muerte. No es la muerte física. La muerte es vivir sin vivir. La muerte es vivir odiando. La muerte es vivir sin perdonarte. La muerte es vivir con culpa. La muerte es vivir culpando. La muerte es vivir como una víctima. Si hay algo que se acerca mucho a lo que tanto tememos, que llamamos muerte, es vivir así, vivir con miedo, vivir con rabia, con ira, con despecho, con odio, culpando. Ser víctima es literalmente estar muerto, porque si tú te sientes víctima del mundo, la propia palabra lo dice. Estás muerto en vida. A eso no le tememos. La gente se hace la víctima una y otra vez tranquilamente para obtener sus beneficios. A eso no le tenemos ningún miedo. Tenemos miedo a que desaparezca nuestro cuerpo físico, pero a creernos víctimas no. Cuando realmente es la muerte más dolorosa. Sí, pero porque realmente nos han educado a que cualquier cosa conseguida, da igual cómo se consiga, pero si se consigue ya es un logro. Lo que decía el sabio, el fin justifica los medios.
Entonces, si me tengo que poner como víctima, me tengo que sentir culpable, pero llamo tu atención y consigo atraerte a mí, pues el trabajo está hecho. Aunque eso te haga, por ser víctima, pues ser, como dices, muerta en vida y no estar viviendo, no estar disfrutando de la belleza de la vida, ¿no? Y además de esto puedo hablar con propiedad porque yo he sido víctima durante muchos años. Todos en algún momento creo yo que hemos sido víctimas, quizá algunos de otras personas, pero al final es de nuestro propio yo. Efectivamente. Como decimos tantas veces, el otro no existe. Entonces todos en algún momento hemos sido víctimas y nos hemos sentido cómodos en esa posición de víctimas. Todos. Porque no conocíamos otra cosa. Yo no concebía Claro, mi vida sin quejarme. claro. No entendía por qué no ganaba más dinero. No entendía por qué no funcionaban mis parejas. No entendía por qué yo no podía tener cosas que quería tener. Ante esa falta de comprensión, de reflexión, de meditación, de visualización, que es pura ignorancia, lo que hace es, como siempre hablamos, es atraer a verdugos a tu vida o, por pura ley de atracción, atraer a víctimas a tu vida. Energías similares se atraen. O Así es. atraes a tu energía similar o atraes al opuesto a ti para que pongan límites. Entonces, fíjate que lo que más nos inquieta es la muerte y sin embargo es lo que seguro va a pasar. Si hay algo seguro en esta vida y es lo único seguro que hay es que todos vamos a morir. Absolutamente todos. Y otra cosa que sí que es segura también es que por mucho que nos empeñemos, eso pasará cuando la vida quiera que pase, cuando la biología quiera que suceda y haya llegado el momento oportuno. Aunque no lo creamos, nosotros no decidimos prácticamente nada. Y de ese poquito que decidimos mal. Bueno, el libre albedrío existe. El libre albedrío existe, pero es tan pequeñito y tan importante a la vez que en ese libre albedrío es donde yo tengo la posibilidad de verdad de encarar estas afirmaciones que estamos haciendo y que todos sabemos que son verdad, verlo, confrontarlo y decir, bueno, a ver, si yo sé que me voy a morir seguro, si yo sé que no puedo elegir el momento en el que ese va a suceder, aunque parezca a veces que hay personas que lo han elegido, no es cierto, no es verdad. Sabiendo esas dos cosas y de verdad integrándolas con herramientas que están a nuestra disposición, sabiendo muy bien cómo funciona nuestro inconsciente tan poderoso, ¿cómo voy a tener yo miedo a morir si no me he muerto nunca? Y si el miedo que tengo ha sido producto de mi imaginación, por un lado, y de las creencias limitantes que he heredado por la ignorancia de mis ancestros. Si yo lo único que puedo decidir es cómo asimilo que voy a morir seguro, porque es lo único seguro que tengo, y no voy a elegir el momento, ¿por qué no disfrutar de la vida? Algo que parece tan lógico no es tan fácil de conseguir. Se necesita entrenar nuestra mente
como si fuera un músculo más. Si tú vas a entrenar tu bíceps y consigues tener un bíceps más poderoso y más grande, en cuanto dejes de entrenarlo con determinada disciplina, volverás a perderlo. Y el tema del entrenamiento mental y del crecimiento personal y el mantener una mente sana, una mente descargada de creencias limitantes, no es un trabajo de un día solamente. Por ejemplo, el curso online de entrenamiento intensivo en autoestima, lo único que hace es acortar el camino de años en 2 meses. Pero la persona tiene que tener cierta disciplina de 30 minutos al día para entrenarlo, y después de terminar el curso online, con los audios subliminales y de reprogramación, mantenerlo durante toda su vida al menos 10 minutos al día. No tenemos 10 minutos al día para nosotros. Creemos que estamos usando el tiempo para nosotros, pero no es verdad. En el último estudio, el 98% de la población mundial tiene una baja autoestima, dice tener una baja autoestima, con todas las enfermedades físicas que eso conlleva, con todos los trastornos mentales que eso conlleva, con esa sensación de vivir encarcelado dentro de ti, nutriendo. La falta de autoestima nutre la codependencia, nutre el apego a todo lo material. Y cuando hablo de lo material, hablo de las personas de nuestro entorno también. ¿Cuántas personas viven por y para ellas primero, antes que por los demás? El 2% de la población mundial. Siempre volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena opinión de nosotros mismos. Y esa opinión, como tú decías antes, y esa identidad de nosotros mismos que nos hemos creado, como no se puede sostener en el tiempo porque todo está en movimiento continuo, nos hace perder la seguridad en nosotros mismos. Es normal que te sientas inseguro y que tengas una baja autoestima si no sabes quién eres, ni cómo funciona tu mente, ni tu cabeza. Es lógico, lo digo por experiencia propia. Tienes miedo a la muerte, tienes miedo al abandono, tienes miedo a la traición, tienes miedo a la injusticia, tienes miedo a todo eso porque crees que todo eso depende de la gente y de las cosas que te rodean. Las cosas que crees necesitar. Volvemos a una frase que dijimos ya en 2 conferencias anteriores. ¿Para qué quieres vivir muchos años? ¿Con qué propósito quieres vivir muchos años? Con el propósito de, ¿tienes un propósito que no tenga nada que ver con lo externo a ti? Tenemos un propósito que no tenga nada que ver con nadie ni nada externo a ti. Porque al final la vida nos quita todo lo material. Tarde o temprano nos lo quita, de una manera o de otra. Cuando tú te mueres, cuando nos morimos, nos vamos con menos de lo que trajimos, porque al menos cuando nacimos traíamos un cuerpo. Pero cuando nos vamos no nos llevamos ni siquiera eso. Porque no es lo que somos. Exactamente. Y la propia vida en su sabiduría, allá donde vas, sabe que eso no lo necesitas. Si tú has vivido apegado al cuerpo, para ti es el final. Pero qué curioso que cuando acompañas a la gente en sus últimos alientos, cuando ya saben que van a morir,
estaban felices en esos últimos momentos. Es muy curioso. Les invade una paz infinita, porque su propia sabiduría interna brota en ese momento libre de toda carga. Yo lo he podido ver en personas, he tenido el honor y la posibilidad de estar a su lado, cuando ya sabían que su cuerpo físico, lo sabemos todos seguro, pero en esos momentos se intensifica todo muchísimo más y les invade una paz inmensa. Al final, como que en ese momento comprenden toda la mentira en la que han vivido. Aparece como que de repente se transmuta la ignorancia en sabiduría. Se reconocen. Porque, ¿por qué nos importa tanto lo que sucede después de la muerte? ¿Por qué no dejamos a los muertos tranquilos que hagan la función que tienen que hacer? ¿Por qué metemos las narices donde no nos llaman? Te respondería a esa pregunta que por miedo, pero eso ya cada uno seguramente será muy particular. Pero como el miedo es lo que mueve a hacer las cosas que no tocan, pues por un miedo. Al final, ni nosotros como vivos estamos cumpliendo la función de estar vivos, ni dejamos a los muertos que cumplan la función de estar muertos. Sí, esencialmente es Fíjate así. que lo hablamos de una manera, estamos planteándolo de una manera que nadie interprete que es una falta de sensibilidad, pero ¿por qué no poner encima de la mesa lo que sabemos seguro? En ningún caso seguro que tú estás hablando desde una ausencia de sensibilidad. Estamos hablando de algo que es lo único cierto que tenemos en esta vida desde que nacemos, es que va a llegar un día en que nos vamos a morir. Al final el miedo a la muerte, Raúl, es por el mi coche, mi dinero, mi mujer, nuestro clan, nuestra vida. Y mi cuerpo. Cuando la vida nos invita continuamente a desapegarnos, y mira que nos entrena quitándonos cosas Así es. todos los días, nos quita cosas, nos quita la paciencia, nos quita el entusiasmo, luego vuelve el entusiasmo, luego vuelve la paciencia, nos vuelve a quitar la paciencia, nos da energía física, viene una enfermedad y nos la quita, nos devuelve la energía física. Es una invitación continua al aprendizaje y lo hace con tal sabiduría y con tal delicadeza para que aprendamos que si no lo comprendemos terminamos volviéndolos locos. Yo recuerdo la primera vez que fui a un psicólogo que le dije, yo creo que me estoy volviendo loca. Era un momento de mi vida en el que Bueno, tú siempre tan sincera. hormonalmente, neuronalmente había un caos increíble entre lo que yo quería ser y no podía ser, que luego lo era y dejaba de serlo. O sea, no me encontraba por ningún sitio. Y recuerdo que este psicólogo que hizo lo que pudo me decía, bueno, pues, a ver, no, mujer, no,
loca no. Seguro que no. Es que mira que me pasan cosas que yo me hago preguntas, como por ejemplo, no sé quién soy, no sé qué hago aquí, y me dijo, no te preocupes que esto lo vamos a arreglar. Tú cuéntame. Y yo le contaba y él escuchaba pacientemente y seguro que me vino fenomenal poder hablar de esas cosas con alguien que aparentemente no me juzgaba y que prácticamente no hablaba. Claro. Pero yo ahora, por ejemplo, cuando algún cliente viene y me dice, Cris, creo que me estoy volviendo loco, y le digo, no, no, lo estás. Vamos a empezar a sentar bases. No, no, no crees, ¿no? No vamos a luchar contra eso. Ahora bien, ¿qué entiendes tú por locura? Muy bien. Un gran terapeuta al que admiro mucho dice, Cris, si quieres solucionar algo con alguien, tienes que entender primero lo que esa persona te está diciendo y ponerte a su favor. Y si no estás a su favor, no podrás ayudarle. Pero yo la realidad es que cuando un cliente me plantea, yo soy esto y esto que soy me está perjudicando, me está limitando en mi vida, le digo, tienes toda la razón. Es que es verdad que en cuanto te etiquetas, eso se puede convertir en una limitación fácilmente porque tú no eres nada de eso, lo serás en algunos momentos y en determinadas situaciones, pero no lo eres siempre. Ahora, si te lo llevas a todas las áreas de tu vida, terminarás siéndolo en todas las áreas de tu vida y eso será un caos impresionante. Tú no eres la ola del mar, tú eres el mar y de vez en cuando decides ser ola o remolino. Así Entonces, es. el saber que tú eres el mar y que tu propia energía toma la forma que crea oportuna para aprender en un momento dado, es donde se refuerza tu amor propio, se refuerza tu autoestima y se refuerza lo que realmente somos, que es puro amor. ¿Cómo podrías aconsejar a las personas que estén viviendo con ese cierto miedo a la muerte, con ese temor a que se acabe su vida y con esa incertidumbre que te da el sentir ese miedo? ¿Qué les recomendarías para afrontar y para poder sobrellevar mejor el paso por la vida, que es tan maravilloso y que seguramente ese temor y ese miedo les está impidiendo disfrutarla? Muchísima gente, Raúl, con miedo, como decíamos al principio, con miedo a la enfermedad, con miedo a muchísimas cosas que están relacionadas con lo que nosotros creemos muerte. Yo creo que para superar, liberar y sanar el miedo a la muerte hay que hablar con la muerte. Yo creo que hay que hablar con tu muerte, porque como tú temes a la muerte, no es como la temo yo. ¿A qué me refiero cuando hablo de coge un papel y escribe el miedo a la muerte que tienes tú? ¿En qué contexto tienes tú? Querida muerte, soy Cristina Rodríguez y quiero escribirte esta carta. Tengo miedo a morirme de una enfermedad. Hay gente que hasta tiene miedo a morirse de una enfermedad en concreto que nunca ha padecido. Pero contamos con la herencia, ese miedo puede venir por epigenética heredado o puede ser por alguna experiencia
fuerte o no tan fuerte que haya vivido en su vida y haya caído como un bioshock en su inconsciente. Concretizar es lo más interesante en esa carta. Querida muerte, soy Cristina Rodríguez y te escribo para decirte que te tengo miedo. Te tengo miedo porque cuando voy y paso cerca de un hospital o cuando veo en las noticias, porque todavía soy tan ignorante que veo las noticias en el telediario, que es maravilloso, pero al final las noticias te explican, te dan los buenos días y luego te explica por qué no lo son. Pero bueno, todavía hay gente que ve las noticias Sí, y espera estar sí, bien, con una autoestima alta. Cuando las sí. noticias y los telediarios precisamente lo que hacen es bajar nuestra autoestima para luego poder manipularnos descaradamente en muchos aspectos, quitarnos nuestra capacidad de elección. Entonces tú en esa carta, Raúl, o la persona que lo quiera hacer, escribe a su miedo a la muerte. Primero le explicas todo lo que te da miedo de ella, pero todo aquello que ni siquiera te has atrevido a pensar y a lo que temes también. Y algo mucho más delicado es el miedo a la muerte de nuestros seres queridos. Lo interesante siempre es la comunicación, lo interesante es que lo expresemos. Cuando tú lo expresas y lo plasmas abiertamente por escrito, no te imaginas la liberación que sientes. Entonces, al final de la carta tienes que dar la orden clara a tu inconsciente. Quiero que estos miedos desaparezcan casi de manera inmediata lo antes posible de mi vida. Y es tu función solucionarlo. Nuestro inconsciente está a nuestra disposición, obedece nuestras órdenes. Si no te atreves a entrar en una meditación o no quieres, esto es súper fácil. Entonces terminas la carta diciendo: quiero una respuesta ya, lo antes posible. Firmas, doblas tu cartita y puedes hacer dos cosas. O la pones en un sobrecito con tu nombre, sin dirección. No hace falta que ya llega la carta a manos de la muerte. Tú por eso no te preocupes. Tú escribes la carta, la cierras en un sobrecito, pones tu nombre o no pones nada. Si quieres pones tu nombre solo con el dedo, porque el inconsciente cuando escribes no entiende de tinta, ni entiende solo. A la atención de tal, 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 y lo pones en el sobrecito. Perdona, y te olvidas del tema. Que ya tendrás noticias, ya verás que pronto las vas a tener. Y para los más atrevidos, pueden escribir la carta y guardarla debajo del colchoncito de donde duermen o cerca de donde duermen. Y ya verás como las respuestas tranquilizadoras, porque la vida lo que quiere es que nos quitemos nuestros miedos por el medio que sea y nos va a ayudar, pero quiere que desde nuestro libre albedrío estemos de acuerdo y tengamos claro que queremos quitarnos ese miedo. Interesante lo que has propuesto. Y bueno, pues invito a las personas que nos estén escuchando y a las que nos vayan a escuchar que lo puedan poner en práctica. Una herramienta muy potente, muy potente, muy poderosa. Muy potente. Mira, antes como has dado ya una herramienta, voy a comentarte que Verónica González nos ha dejado un mensajito, dice: deseando que empiece el curso. O sea que Ramón Tamayo también nos comenta que con voluntad damos el paso más tranquilo. Seguramente por el tiempo que hace que lo ha escrito, pues estarías hablando del curso, de los 30 minutos, de los 10 minutos al día y tal.
Y Giovanna Aispuru, mi amiga Giovanna, desde Atlanta, nos manda un mensajito y nos pone gracias por tan importante información. Muchas gracias. Bueno, Verónica es una de los alumnos que tenemos ya en el curso online. Muchísimas gracias. Verónica, Ramón, un seguidor incondicional Sí, nuestro. está siempre ahí. Y Giovanna, muchísimas gracias. Pero sí que es un tema que puede parecer escabroso, pero lo más interesante es que sepamos todos. Yo no estoy aquí tampoco por casualidad hablando de este tema. Habrá que confirmar y reafirmar y comprobar empíricamente que todo lo que temes sucederá para que dejes de temerlo. Como tú dices, el miedo a la cosa atrae la cosa. Para dejar de tener miedo a la cosa. Para dejar de tener miedo a la cosa. Lo que hacemos en terapia al final, Raúl, tú lo sabes, es eso. Sí. Trae el miedo aquí, ponlo encima de la mesa y miremoslo juntos. Así es. Porque solamente con mirarle a los ojos, el inconsciente ya se va a dar cuenta de que no hay nada que temer. Y a partir de ahí, entrenamiento diario, porque nos programamos continuamente y tenemos que estar muy bien entrenados, no solo para liberarnos de esa programación, sino también para que no volvamos de nuevo a limitarnos con nueva programación. De eso se trata. Así es. Bueno, ¿algo más que añadir sobre el tema de la muerte? Pues nuestro deber es reconocer la naturaleza de la vida. Y la naturaleza de la vida es que nos vamos a morir seguro. Y ya sabiendo eso, ¿por qué no disfrutarla? Todo lo que podamos. Perfecto. Es un broche de oro a esta magnífica conferencia. Además, has tratado el tema con mucha delicadeza y con mucha sabiduría. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Gracias. bueno, a toda la gente que nos ha seguido, a toda la gente que va a ver el vídeo más tarde, pues agradeceros la Muchas atención. gracias. Y bueno, los que estáis en directo, saber que mañana estaremos otra vez a las 10 de la noche. Esta vez el tema lo trataré yo y hablaré yo sobre un libro que se titula Estudio de la filosofía hermética del Antiguo Egipto. Y que el nombre con el que lo conocemos todos y que todos habremos oído hablar de él es el Kybalión. El Kybalión. ¡Wow, Raúl! Hablaremos sobre los 7 principios o axiomas y las 7 leyes que tratan en ese libro ¡Qué y maravilla, veremos Raúl! Me cómo enamora ese tema. un libro escrito en 1900 sobre teorías herméticas del antiguo de Egipto puede ser tan actual y se puede leer como un manual de instrucciones de cómo funcionar en la vida, ¿no? No me lo pierdo. Bueno, tú tendrás que estar aquí, tú me presentas. Pero aunque no estuviera, no me lo perdería. Raúl, Muchas, es un tema apasionante. muchas gracias. Pues nada, sin nada más, llevamos ya 45 minutos, ¡Wow! ya está bien. Luego me dice mi mamá, hija, qué largo, pero te escucho hasta el final. Claro, es que verdaderamente se hacen muy fácil, pero el tiempo va pasando. Sí. Y lo que pretendía ser una charla, muchas charlas de poco tiempo, al final se convierten en Sí. conferencias largas, pero porque el tema da para eso. Bueno, Y pues para mucho más. y mucho más, y seguiremos hablando. Claro que sí, Y Raúl. quizá el tema de la muerte tengamos que tratarlo más adelante, de nuevo, para poder confrontar opiniones y poder... Espero estar viva para poder repetir. Hombre, por supuesto. Bueno, un besito muy Un fuerte, beso. un abrazo enorme para todos y nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Ya. Qué bueno.